Y tras lo acontecido con Pablo Medina, corresponsal del diario Ese Color, los periodistas en general solicitaron a las autoridades del gobierno mayor seguridad para el ejercicio de sus funciones. Un protocolo de seguridad para trabajadores de prensa que cumplen funciones en zonas de riesgo será desarrollado por el Ministerio del Interior y el Sindicato de Periodistas del Paraguay ante las últimas amenazas recibidas en el norte del país. La iniciativa fue decidida luego del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente el pasado jueves en manos de narcotraficantes. Actualmente la investigación por este homicidio se encuentra avanzada con 4 detenidos imputados y otros 3 que son buscados. Creemos que la zona de frontera, así como la zona donde operan grupos armados, son zonas de riesgo y tienen que contar todos los colegas que trabajen allí o que vayan esporádicamente de cobertura con un seguro de vida que garantice también la seguridad para su familia en caso de que algo acontezca, ¿verdad? La elaboración de un protocolo que no determine, que decidamos a dedo quiénes son aquellos que ameritan custodia para el fiel cumplimiento de su labor, sino que esto se haga ya con criterio. Es muy grave para nosotros que un intendente y que se hable fuertemente de una persona del Poder Legislativo estén vinculadas al asesinato de un comunicador. De hecho, es muy grave que estén vinculadas personas de la política con el narcotráfico.